Bueno, amigo aprendices, muy buenas tardes. Les habla el profe Diego Martínez. Debido a que varios de ustedes me han llamado y solicitado información con respecto al tema de evaluación de cargos, pues he querido como hacer este pequeño video para lograr explicarles más o menos cómo es el proceso que se utiliza para poderlo llevar a cabo, ¿vale? Lo primero es importante que tengan en cuenta que cuando uno hace digamos un método de estos para valorar cargos, lo que se busca realmente es poder determinar los salarios ideales para cada uno de los cargos que realizan nuestros empleados, dependiendo lógicamente de una serie de factores. Generalmente en Colombia lo que utilizamos es a dedo. Entonces una persona nos cayó bien, bueno, páguele 1.000.000. Así de pronto no tenga el conocimiento adecuado. Mientras que de pronto llegó otra persona que no tiene, digamos, esos atributos físicos, pero puede saber más y muchas veces nos dejamos llevar es por esa parte externa y entonces a dedo decimos páguele tanto, ¿vale? Entonces lo que buscamos es con la evaluación de cargos es eso, es determinar esos salarios ideales. Lógicamente acá usted le va a dar un salario, digamos, un puesto, digamos el de vigilante le va a dar pagarle 1.100.000 pesos mensuales, pero usted ya por lo menos tiene una base ideal. ¿Cuál sería el salario ideal teniendo en cuenta como esos factores? Y con base en ese salario ya puede colocar el mismo salario que le dio el método, colocarlo un poquito por encima o colocarlo un poquito por debajo, pero de todas formas ya nos da como un valor, un salario mucho más justo, ¿vale? Algo que es importante tener en cuenta es que en este método de puntos, este formatico lo desarrollé, así que este formato igualito nos lo van a encontrar. Encuentran la información de cómo desarrollarlo, más no físicamente cómo está, porque es un desarrollo que hice. Pero este método que ustedes están viendo se basa especialmente en calificar una serie de factores. El primer factor que tratamos de calificar es las habilidades y requisitos intelectuales que debe de tener ese trabajador, ¿vale? El segundo factor es el esfuerzo o requisitos físicos que requiere esa persona para desempeñar el cargo. El tercero es el nivel de responsabilidad, aunque todos debemos de ser responsables del cargo que tenemos, pero lógicamente hay unos cargos que ameritan mayor responsabilidad que otros. Y el otro factor a tener en cuenta es el de condiciones de trabajo. Hay cargos que requieren unas condiciones especiales, hay otros que no las requieren, entonces también en este caso se tiene en cuenta, por lo menos ahora con la pandemia. En el caso de los médicos, este factor sería importantísimo porque nos va a servir esas condiciones de trabajo que ellos tienen para poder establecer lógicamente un salario más razonable. Asimismo, ustedes pueden ver de que nosotros cogemos el 100% del salario, cogemos el valor porcentual total 100% y le vamos, de ese 100% le vamos otorgando un porcentaje a cada uno de los factores dependiendo lógicamente el rango de importancia que nosotros como analistas de recursos humanos le estamos dando. Entonces, por lo menos cuando yo comencé a analizar estos factores, determiné que el factor de requisitos intelectuales y habilidades, o sea, cuando hablamos de requisitos intelectuales son los conocimientos, la preparación que debe de tener el empleado y asimismo las habilidades que debe de haber desarrollado. Entonces, en el caso mío, yo consideré que de ese 100% del salario, por lo menos el 47% de ese salario tiene que estar basado en esta habilidad. En el caso mío, para mí esta habilidad es de pronto la más importante que puede haber en el método que le estoy presentando. Posteriormente es el segundo factor, que es el esfuerzo físico o los requisitos físicos que requiere la persona para poder desempeñar el cargo. Pues de ese 100% le di el 16% del salario. Quiere decir que el 16% del salario va a estar representado en ese esfuerzo físico que realiza el trabajador. El tercer factor, el de responsabilidad, en mi caso considero que es fundamental la responsabilidad que debe tener el empleado para poder lógicamente optimizar sus resultados en ese cargo que se le ha asignado.
entonces le di un valor del 27%. Quiere decir que el 27% del salario que se va a estipular a ese cargo depende de ese factor, de ese nivel de responsabilidad. Y ya del cuarto factor, que son condiciones de trabajo, pues le di un 10%. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros sumamos el 47% del factor de habilidad y requisito intelectual, es más el 16% que representa el esfuerzo y requisitos físicos, más el 27% que representa responsabilidad, más el 10% de condiciones de trabajo, esos cuatro porcentajes nos suman 100%, ¿vale? Entonces quiero que quede bien claro, vuelvo y le repito, el 47% del salario de ese trabajador va a estar basado en las habilidades y requisitos intelectuales. El 16% del salario de ese trabajador va a estar representado en el esfuerzo y requisitos físicos de ese trabajador en el cargo. El 27% del salario va a estar representado en la responsabilidad y el 10% va a estar representado en las condiciones de trabajo. Eso nos va a sumar el 100% del salario del trabajador. Pero cada factor lo subdividimos en una serie de subfactores. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cojo el factor de habilidades y me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son los elementos que puedo calificar dentro de ese factor de habilidades y requisitos intelectuales? Entonces, me puse a pensar y entonces dije, bueno, yo debo dentro de ese factor de habilidades y requisitos intelectuales, considero importante calificar o darle un valor a la instrucción o capacitación académica, o sea, toda la preparación académica que ha tenido el trabajador para desarrollar ese cargo. También me pareció muy importante dentro de los requisitos intelectuales y las habilidades, la experiencia que ese trabajador traiga de otras actividades relacionadas con el cargo que vamos a evaluar. También me pareció fundamental la iniciativa o ingenio que debe de tener el trabajador para desempeñar el cargo, la habilidad técnica, el manejo alfanumérico. Recordemos que alfanumérico es que sea una persona que escriba, que redacte bien y lógicamente que maneje muy bien todo lo que tenga que ver con números, manejo de las TIC, todo lo que es computación, herramientas de informática, etcétera. Y por último, el dominio de un segundo idioma. Entonces, determiné cuando estaba diseñando esta tabla esos 7 subfactores, o sea, dentro del factor habilidades y requisitos intelectuales, dentro de este factor, voy a calificarlo con estos 7 subfactores. Ahora, ¿qué hice? Cogí el 47%. Recuerde que este factor habilidades intelectuales representan el 47% del salario que le vamos a pagar a ese trabajador. Lo que hice fue desglosar este 47% en estos 7 subfactores que acabo de relacionar. ¿Cómo lo desglosé? Si podemos ver, si usted suma estos factores, estos porcentajes de estos subfactores, nos da 47% que corresponden al porcentaje de este factor. Entonces comencé a analizar cada uno de estos subfactores y dije, hombre, para mí es lo más importante dentro de este factor de habilidades y requisitos intelectuales es la instrucción o capacitación académica. Entonces dije, a ese subfactor le voy a dar el 10%. O sea, el 10% del salario del trabajador se va a valorar con base en esa capacitación que él tenga, ¿sí o no? Luego experiencia, entonces me puse a pensar, bueno, porcentualmente a esa experiencia, ¿qué valor le puedo dar? Y dije, hombre, le voy a dar un 7%. Luego cogí iniciativa de ingenio, le di otro 7%. La habilidad técnica, porque ya me parecen que estos 3 subfactores son muy cercanos, son como muy parejos. Luego analicé, bueno, ¿qué tanto valor porcentual le puedo dar a que sea una persona que redacte bien, que maneje bien los números? Entonces le di un 6%. ¿Qué tanto valor porcentual le puedo dar a esta persona para ese cargo con relación al manejo de las TIC? 5%. ¿Y qué tanto le puedo valorar porcentualmente el dominio de un segundo idioma? Entonces, lo que hice fue, como les dije ahora, desglosé este 47% del salario que está representado en las habilidades y requisitos intelectuales, lo desglosé en estos 7 subfactores. Ya sabemos que si sumo estos 7 subfactores, pues ellos me van a sumar 47%. Lo mismo hice con los otros factores. Cogí
el factor de esfuerzo o requisitos físicos. Entonces yo dije, hombre, para mí este factor debe representar el 16% del salario del trabajador. Recuerde que esos porcentajes los saqué yo de acuerdo al análisis que hice. Usted podría hacer un análisis, una matriz, y usted podría cambiar los subfactores, podría cambiar los factores o podría cambiar el valor porcentual que le va a dar, ¿vale? Entonces, dentro de este factor de esfuerzo y requisitos físicos, yo le di ciertos valores. Entonces, lo subdividí en 4 subfactores. O sea, para poder calificar esfuerzo y requisitos físicos, para mí es fundamental, primero, determinar el esfuerzo físico necesario de ese trabajador para ese cargo que va a desempeñar. Segundo, ¿qué destrezas o habilidades especiales requiere? Digamos, yo voy a valorar el cargo de supervisor, pues un elemento fundamental, una habilidad especial que debe tener ese trabajador es un manejo adecuado, digamos, de comunicación con otras personas. A eso es a lo que se refiere habilidades especiales, o sea, son como elementos o destrezas, algo, características especiales que requiere esa persona para poder desempeñar el cargo. También concentración mental o visual. Hay cargos donde la persona tiene que concentrarse mucho en esa actividad porque no puede cometer errores, o personas que visualmente tienen que hacer un esfuerzo mucho más grande que otras personas. Entonces me pareció también fundamental este esfuerzo físico. Y por último, lógicamente, la capacidad creativa y analítica. Entonces, cuando comencé a analizar los diferentes subfactores a calificar dentro de este factor de esfuerzo y requisitos, pues determiné que con estos 4 podría hacer un análisis adecuado, ¿vale? Posteriormente, ¿qué hice? Lo mismo que en el anterior. Como el 16% del salario equivale a este factor, a esfuerzo y requisitos físicos, ese 16% lo cogí y lo desglosé en estos 4 subfactores. Entonces, como al hacer mi análisis considero que estos subfactores son todos de la misma importancia, lo que hice fue repartir el 16% entre estos 4 subfactores y a cada uno de ellos le di el 4%. Si yo sumo estos 4 porcentajes, pues lógicamente me van a dar el 16%, que es el valor porcentual del factor esfuerzo y requisitos físicos. Posteriormente cogí el tercer factor, responsabilidad, y comencé a pensar, pero bueno, ¿cuáles son esos factores fundamentales, o esos subfactores más bien, o esos componentes del factor responsabilidad que yo puedo calificar? Entonces ahí fue cuando vine y analicé, dije, hombre, una persona que vaya a manejar personal tiene mucho más responsabilidad que uno que simplemente va a realizar una actividad. Luego, una persona que vaya a manejar dinero, títulos, valores o documentos importantes, eso es una responsabilidad grande. Una persona que vaya a manejar materiales, por lo menos de inventarios, donde hay tanto material y si se pierde algún material se lo van a cobrar, o personas que tienen bajo su responsabilidad equipos o herramientas especiales, es una responsabilidad muy grande. Igual que aquellas personas que manejan información confidencial, como digamos el gerente financiero, el mismo gerente general, este tipo de personas que tienen una información que no puede salir de la empresa. Entonces, consideré que ese factor responsabilidad, pues lo podría evaluar con estos 4 subfactores. Hice lo mismo que en los anteriores. El 27% del salario, ya sabemos que en mi opinión, está representado en ese factor de responsabilidad. Entonces cogí ese 27% del valor del salario y lo desglosé en los 4 subfactores que vamos a calificar dentro de este factor. Entonces, para mí, el factor supervisión de personal es muy importante dentro de esos 4, porque, vuelvo y les digo, cuando uno maneja personal, ya no únicamente va a responder por su trabajo, sino también por el trabajo de las otras personas. Y eso, lógicamente, amerita que se le haga un reconocimiento adicional a la persona. Entonces, le coloqué un 9%. Manejo de títulos, valores, dinero y documentos, eso es fundamental. ¿Cuántas veces hay personas que se le pierde el dinero, un cajero, y tiene que reponerlo de su propio bolsillo? Entonces, es una responsabilidad muy alta, por eso le di 8 puntos.
El manejo de materiales, equipo y herramientas, pues es muy importante, más no como que requieran como tanta responsabilidad de los dos subfactores anteriores. Por esa razón le di el 5 y lógicamente en el manejo confidencial le di otro 5%. Si sumamos estos 4 subfactores, pues lógicamente nos van a dar el 27% de este factor de responsabilidad. Y por último, me puse a analizar cuáles son esas condiciones de trabajo que yo debo analizar dentro de un cargo. Y ahí fue cuando determiné que habían dos subfactores importantes a tener en cuenta, que es el ambiente de trabajo y lógicamente los riesgos laborales que puede tener la persona al estar desempeñando esa actividad. Ese 10% de las condiciones de trabajo, ese 10% del salario que está representado en este factor condiciones de trabajo, pues lo desglosé dentro de los dos subfactores y aquí me suma el 10%. Lógicamente, cuando yo sumo todos estos porcentajes de los subfactores que voy a calificar, pues me tiene que dar el 100% del salario que le voy a pagar a ese trabajador. Me vengo a este cuadrito y ahora nos devolvemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Hay algo que se llaman los grados. ¿Qué es el grado? Es como coger y desglosar cada uno de esos subfactores de acuerdo digamos, a los niveles, cómo los vamos a calificar. Ejemplo, yo cojo el primer factor de habilidades y requisitos intelectuales, que es lo que tiene que ver con la instrucción y capacitación académica, ¿vale? Mire que nosotros aquí, cuando estamos ahora explicando cómo habíamos subdividido esos subfactores, el primero que nos aparece es instrucción y capacitación académica, y a él le dimos un 10%, que es lo que va a representar como el salario de ese trabajador, ¿sí o no? Entonces ahora en este cuadro, ¿qué es lo que hago? Comienzo a desglosar cada uno de esos subfactores. Entonces cojo ese, instrucción y capacitación académica, ¿vale? Y entonces aquí en grado lo que hago es explicar, bueno, pero ¿qué significa o qué es lo que busco calificar con ese subfactor? Entonces yo digo, este factor aprecia los conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar adecuadamente las actividades del cargo. Entonces mira que yo aquí, en breves palabras, estoy indicando qué es lo que voy a tener en cuenta. O sea, la cantidad de conocimientos generales y especializados que tiene el trabajador con respecto, lógicamente, al cargo. O sea, lo que necesita, los conocimientos que requiere esa persona para desempeñarse dentro del cargo. Entonces, en grado yo lo que hago es como hacer una descripción de qué es lo que realmente voy a calificar. Cuando ya tengo claro lo que voy a calificar, entonces ahora cojo, en el caso mío, creé 5 grados. O un analista de recursos humanos puede crear 3, 4, 5, 6, 7 grados, la cantidad de grados que requiera. Yo determiné mejor, simplemente seleccioné 5 grados. El grado 1, ¿qué dice? Son aquellas personas que lo terminaron simplemente la educación básica y media, o sea, que son aquellos cargos donde la persona no requiere una preparación especial, más que todo leer y escribir. Entonces, digamos, en el caso de de un conductor. No, hablemos más bien, el conductor debe tener ciertos conocimientos de mecánica, y hablemos del mensajero. Yo voy a contratar un mensajero, yo no requiero que el mensajero tenga estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. Yo básicamente lo que requiero es que ese mensajero por lo menos sepa leer y escribir para que pueda hacer, digamos, las diligencias necesarias de la empresa. Entonces, el grado 1 son personas que tienen como la educación básica, que el cargo no le exige nada más. Posteriormente, en el grado 2 ya es personas que requieren, que el cargo exige que tengan algún estudio técnico. Digamos, en el caso de ustedes que sean técnicos en recursos humanos, o sea, ya grado 2 requiere cierto nivel académico. Grado 3, ya son personas que no les sirve simplemente el nivel técnico, sino que mínimo deben de tener estudios a nivel tecnológico. O sea, mire que vamos avanzando en el nivel académico. Grado 4, ya son personas que el cargo como tal les exige que tengan preparación universitaria, que sean profesionales. Y el grado 5, pues ya son personas que deben de no solamente haber terminado de estudiar en la universidad su pregrado,
sino que deben de tener una especialización, un magíster o un doctorado. Entonces mire que los grados, ¿qué quiere decir? Es como los niveles en que vamos a calificar ese subfactor, ¿vale? Entonces ya sabemos, cogemos el subfactor, aquí en grado lo que hacemos es explicar qué es lo que realmente nosotros vamos a valorar o qué significa más bien ese subfactor. Cuando ya hemos descrito qué significa ese subfactor, colocamos los grados, 3, 4, 5 grados, los que usted va a evaluar, y le vamos a dando como un nivel a cada uno de ellos, ¿vale? Habíamos visto, muchachos, en este cuadrito que el factor habilidades y requisito intelectual equivale al 47%, y mire que nosotros aquí lo desglosamos, ¿sí o no? Entonces mire que dijimos instrucción y capacitación académica equivale al 10%, experiencia anterior 7% y así sucesivamente. Entonces ya sabemos que este factor vale 47% del salario y la parte o el subfactor instrucción y capacitación equivalen al 10%. Ahora vamos a desglosar ese valor. Como nosotros vamos a calificar 5 grados, tenemos que coger y desglosar ese valor, ¿ok? Ustedes van a ver que aquí aparecen unos puntajes. Entonces yo digo, mire, a todo empleado que el cargo le exija simplemente educación básica, eso le va a representar 10 puntos. Todo empleado que el cargo exija que tenga estudios técnicos, eso le va a representar 20 puntos. Todo empleado que el cargo requiera haya estudiado a nivel tecnológico, 30 puntos. Todo empleado que el cargo ya requiera que tenga estudios profesionales, 40 puntos. Y todo empleado cuyo cargo exija que tenga ya una especialización, un posgrado, le voy a dar 50 puntos, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió este puntaje? Entonces nos devolvemos al cuadrito anterior. Y mucho cuidado aquí. Estamos analizando en este cuadro, recuerden que estamos analizando el subfactor instrucción y capacitación académica. Entonces vamos a analizar cómo saqué los puntos de este subfactor. Entonces nos devolvemos al cuadro y vemos que habíamos dicho, el subfactor instrucción y capacitación académica equivale al 10%. Entonces, ¿cómo comenzamos a desglosar? Aquí tenemos los 5 grados. Estos 5 grados que ustedes ven aquí arriba son los mismos grados que corresponden a estos grados del lado izquierdo, ¿vale? Son los mismos. Lo que les voy a explicar es cómo hice para poder sacar este puntaje. Entonces nos devolvemos, ya sabemos, son 5 grados. Estos 5 grados que les estoy mostrando son los que están representados en la parte de arriba. Son los 5 grados. Entonces, ¿cómo empiezo? Si la ponderación, o sea, el valor porcentual que le di a este subfactor es el 10%, entonces ya le quito el porcentaje y en el grado 1 coloco 10 puntos. O sea, cojo el mismo porcentaje. Mire este caso, mire, aquí tengo los porcentajes. Entonces, el grado 1 ¿a qué equivale? Arrancan con estos números, pero ya sin porcentaje, simplemente los convierto en un número decimal. Entonces, ese 10% lo convierto en 10, ese 7% lo convierto en 7, ese 6% lo convierto en 6, ese 5% en 5, y ese son los puntos que le voy a dar al grado 1, ¿ok? Entonces, mire que aquí decimos, para la instrucción y capacitación, en el grado 1 le voy a dar 10 puntos. Entonces, aquí en el segundo cuadro vemos que a toda persona cuyo cargo exija que únicamente hayan terminado la educación básica y media, le vamos a dar 10 puntos. Entonces, mire que ya sabemos de dónde salieron esos 10 puntos. Sencillo, de hacer la conversión de este valor porcentual a un número decimal. Y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es múltiplos. Entonces, a este 10 le agregamos, o sea, más 10 y nos da 20. ¿Sí o no? A este 20 le agregamos este 10. Acuérdense que estamos hablando de aquí hay un 10. Entonces, vamos sumando de 10 en 10. En este caso, 10. Entonces, 10 más 10 da 20. 20 más 10 da 30. 30 más 10 da 40. Y 40 más 10 da 50. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es que vean la forma tan sencilla como sacamos los puntajes. Vuelvo y le repito. Este porcentaje, este valor que está en porcentual,
lo convierto en un número decimal, o sea, le quito el porcentaje. Y ese es el valor con el que vamos a comenzar a calificar el grado 1. Entonces, este 10% lo convierto en 10. Y de ahí en adelante voy sumando de 10 en 10 porque, o sea, teniendo en cuenta este valor. Como esto es 10, entonces sumo. Este 10%, estos 10 puntos del grado 1 más otros 10 le daría 20. Entonces ese es el valor del grado 2. Este 20 más 10 le daría 30, es el valor del grado 3. Este 30 más 10 puntos le daría 40, que es el valor del grado 4. Y este más 10 puntos le daría 50. Entonces, ya sabemos, estos valores que le estoy mostrando aquí son los mismos valores que estamos colocando aquí en el puntaje. Vamos a ver otro subfactor para que yo creo que ya con esto queda claro. Cogemos el subfactor experiencia anterior. Hacemos la explicación, bueno, pero ¿qué vamos a calificar en ese subfactor? Entonces decimos, la experiencia laboral es la relación de todos aquellos empleos y prácticas desempeñados por el aspirante a un puesto de trabajo que puedan ser relevantes para su ocupación. Entonces mire que es muy claro, ahí lo que estamos haciendo es explicando a qué se refiere en este caso el subfactor. Ahora cogemos de nuevo estos subfactores que vemos aquí, esta experiencia anterior, la vamos también a subdividir en los 5 grados que vemos. Entonces, cada uno de esos subfactores, recuerde, lo vamos a subdividir en 5 grados. Entonces, volvamos al cuadro. Entonces, cogemos y decimos, bueno, entonces, experiencia anterior. Aquí están los 5 grados, mire, aquí están los 5 grados. Los mismos grados, que yo voy a trabajar con 5 grados para cada uno de los subfactores. Entonces, ahora voy a decir, bueno, pero ¿cómo voy a calificar? Ya sabemos que siempre el grado 1 es como el de menor exigencia y el grado 5 es el de mayor exigencia, ¿sí o no? Entonces decimos experiencia. Grado 1. Son aquellos cargos donde la persona que lo va a desempeñar no requiere mayor experiencia, ¿sí o no? Grado 2. Pues son personas que ya el cargo le requiere que tengan una experiencia mínimo de 1 año. Grado 3. Que son personas que ya el cargo requiere que tengan más de 1 año de experiencia. Grado 4. Ya son personas que el cargo exige que tengan entre 2 y 4 años de experiencia. Y el grado 5, son cargos que requieren que la persona tenga mucho más de 4 años de experiencia. Entonces mira lo mismo, el factor 1 es la menor exigencia de ese subfactor, ¿sí o no? Y el nivel 5 es el que requiere o el que tiene mayor exigencia. Y a cada uno le di un valor en puntos. Entonces, ¿de dónde salieron los puntos? Bajamos otra vez al cuadrito anterior, ¿vale? Entonces, estamos analizando experiencia anterior. Esa experiencia anterior dijimos que equivaldría al 7%. Recuerde que estos valores, estos porcentajes, salieron de este 47. Dijimos que del salario total que vamos a determinar, el 47% de ese salario va a depender de las habilidades y requisitos intelectuales. Y este 47% lo desglosamos en estos 7 subfactores. Al subfactor experiencia anterior le otorgamos 7%. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para sacar los puntos? Lo mismo que en la instrucción y capacitación académica. Este 7% le quitamos el porcentaje y es el número de puntos que vamos a dar al grado 1. Recuerde que el grado 1 es el de menor exigencia. Ahora sí vamos a comenzar, como aquí era 7%, vamos a ir sumando de 7 en 7. Entonces, si el grado 1 son 7 puntos, a esos 7 puntos le sumamos otros 7, nos da para el grado 2 14. Al grado 2 le sumamos 7 puntos más, nos da 21. A los 21 le sumamos 7 puntos más, nos da 28. Y a este puntaje del grado 4, que es 28, le sumamos 7 más y nos da 35. Y de la misma forma se comienzan a sacar los puntajes para todos los otros subfactores, ¿vale? Entonces ya nosotros hemos obtenido los puntos que le vamos a dar a ese cargo, lógicamente para poder determinar la evaluación de los diferentes cargos. Entonces aquí ya comenzamos a ver, entonces ya aquí se desglosó muy bien cada uno de los diferentes, digamos, subfactores, ¿ya? Y aquí ya vamos desglosando los diferentes grados y el puntaje que le corresponde a cada uno de ellos, ¿vale?
¿Listo? Vamos ahora con el tercer cuadrito. Para poder desarrollar lógicamente ya hacer la evaluación de cargos, es importante que tengamos en cuenta que hay una clasificación de los trabajadores, ¿no? Que nosotros generalmente cuando hacemos la evaluación tenemos en cuenta que hay cargos de trabajadores no calificados. Los trabajadores no calificados son personas que realmente no necesitan una mayor preparación, son puestos de trabajo que, digamos, cualquier persona que cuente como con los requisitos físicos necesarios la puede desempeñar, o sea, no necesita tener unos conocimientos especiales. Luego vienen los trabajadores calificados. Trabajadores calificados ya son personas que deben de tener una preparación especial. Aquí debajo de cada uno de los tipos de los grados más bien de trabajadores. Entonces ya sabemos, en esta parte debajo del título nos aparece la descripción de lo que son los diferentes niveles de cargo. Entonces ya sabemos, oído. Primero, los trabajadores no calificados son esos cargos que requieren personas sin mayor preparación, ¿vale? Luego vienen ya los trabajadores calificados. Ya trabajadores calificados es que el cargo exige que tengan una preparación especial. Ya puede ser un nivel técnico, un nivel tecnológico, un nivel universitario, o sea, que ya tengan cierta calificación, ¿vale? Cierta preparación especial. Luego vienen los cargos de supervisión, ¿ok? Que ya de aquí para adelante todos son cargos calificados, pero ya por el nivel de actividades que va a realizar, pues ya tienen una responsabilidad superior. Entonces, aquí en la parte de abajo vemos la descripción de qué son los cargos de supervisión. Entonces, miren que hasta ahora llevamos 3 cargos. El nivel más bajo, cargos no calificados. El anterior a ese, cargos calificados. El otro, evaluación, o el otro son cargos de supervisión. Después, por encima de los cargos de supervisión, vienen ya lo que son los cargos técnicos, que ya son personal, digamos, son un cargo calificado, pero lógicamente ya tienen una mayor responsabilidad, como es el caso de los ingenieros, de los abogados, ¿ya? Esos son los cargos técnicos. No vayan a confundir el cargo técnico con estudios técnicos, es muy diferente, no la vayan a embarrar. Luego viene por encima de ese los cargos de directores de área, o sea, los jefes de departamento. Ahí es donde tenemos el director de producción, el director de recursos humanos. Luego vienen los directores de área, entonces ya sabemos que son los jefes de cada uno de los departamentos. También tenemos por encima de ese los cargos gerenciales. Generalmente en este cargo tenemos al gerente general y pues los demás cargos directivos, pero que ya tengan una denominación por encima de los jefes del departamento. Y por último, los cargos de dirección. ¿Ok? Entonces, cuando yo antes de comenzar a hacer la evaluación de cargo, tengo que determinar a qué clasificación pertenece cada uno de los cargos que voy a valorar, que voy a evaluar, ¿vale? Entonces, empecemos por el primero que decíamos que son los cargos de trabajadores no calificados, ¿ok? Entonces, volvemos aquí. Dice, trabajadores no calificados. Este personal debe tener la preparación mínima obligatoria, como es la primaria y secundaria. Necesita ser cuidadoso de su trabajo, tener sentido de responsabilidad y seguridad, realizar tareas sencillas, etcétera. O sea, la descripción breve. Oído. Aquí es donde tienen que colocar mucho cuidado. Entonces, lo primero que yo hago es, de todos los trabajadores que hay en mi empresa, relacionar aquí cuáles de esos cargos son o están dentro de la clasificación de trabajadores no calificados. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el salario mínimo. Acuérdense que aquí en Colombia una persona no puede ganar menos del salario mínimo. Aquí estaba 781 porque este cuadro lo hice, creo que fue hace 2 años. Entonces ya ustedes aquí tendrían que colocar el salario mínimo de los 890 y pico actuales, ¿vale? Y hasta ahí, en este momento. Entonces ya sabe, primero relacionamos los cargos
que están dentro de esta clasificación. Si hay alguna clasificación donde no hay cargo, pues simplemente no la realiza. Únicamente vamos a trabajar los niveles de los cargos donde sí hay, digamos, puestos de trabajo dentro de esa clasificación. Y relacionamos en este primer cuadro el salario mínimo. Hasta ahí. Él nos va a dar automáticamente el puntaje, pero ahora les voy a decir de dónde sale este 109, ¿ok? Entonces, lo que comenzamos, cuando usted escribe en este formato que les mandé, cuando usted escribe los cargos, automáticamente esos cargos se le van a ir desglosando en cada uno de estos cuadritos donde vamos a calificar. Entonces, mire que simplemente con escribirlo aquí arriba, ya cada uno de esos nombres se me fue repartiendo en un cuadro y realmente aquí es donde vamos a comenzar a calificarlos, ¿vale? Entonces, comenzamos a calificar cada factor. Entonces, miren que aquí está primero el factor de habilidades. Vamos a calificar en este cuadrito aquí el cargo de mensajero. El primer factor de habilidades y requisitos intelectuales. Miren que aquí tenemos los diferentes subfactores que vamos a calificar. Estos son los subfactores y aquí vamos a colocar el grado. Entonces decimos por lo menos, ¿qué instrucción o capacitación académica debe tener el mensajero? Recuerdan que nosotros aquí cuando estuvimos trabajando dijimos que en el factor de capacitación, el factor 1 es haber terminado la educación básica y media y pues una persona que tenga ese subfactor le vamos a dar 10 puntos. Es lo mismo. Entonces aquí vamos a calificar instrucción o capacitación académica. ¿Qué instrucción o capacitación académica requiere esta persona? Entonces analizamos aquí los diferentes grados. ¿Será que él únicamente requiere educación básica? ¿Será que él requiere estudios de nivel técnico? ¿Será que él requiere haber estudiado a nivel tecnológico? ¿Será que él requiere haber estudiado a nivel universitario? ¿Será que él requiere un posgrado? Y lógicamente tenemos el puntaje, ¿vale? Entonces, venimos y calificamos y entonces analizamos el mensajero y decimos, no, pero realmente el mensajero lo que necesita es tener lo básico, digamos educación primaria y si acaso educación secundaria. Entonces le colocamos grado 1 y aquí le colocamos los puntos que equivalen al grado 1, o sea, el puntaje sería 10 puntos, ¿vale? Entonces, como es grado 1, pues entonces aquí le colocamos 10 puntos. Por lo menos vamos a archivista. Una persona para que pueda manejar el archivo ya debe de tener cierta preparación, por lo menos estudios técnicos. Entonces mira que aquí cuando estamos calificando este subfactor, instrucción o capacitación académica, le colocamos grado 2. ¿Qué significa el grado 2? Devolvámonos, dice, vea, el grado 2 es haber terminado estudios a nivel técnico. El archivista ya no puede ser cualquiera. Ya una persona para trabajar en archivística mínimo debe tener estudios técnicos. Entonces ya pertenece al grado 2. Y ya sabemos que el grado 2 equivale a 20 puntos. Entonces volvemos al cuadrito donde estamos calificando a este archivista y colocamos instrucción o capacitación académica, grado 2. Y le colocamos el puntaje que corresponde a él. Y así vamos calificando cada uno de los cargos. Luego, cada uno de los otros subfactores, experiencia anterior, digamos grado 1, por lo menos aquí mire que la experiencia anterior del archivista es 2, devolvamos a ver qué quiere decir experiencia anterior. Entonces nos devolvemos y nos dice aquí, experiencia anterior, ¿cuándo es grado 1? Cuando esa persona no requiere experiencia. Grado 2, cuando requiere presentar una experiencia mayor a un año o igual a un año. Grado 3, cuando esa experiencia tiene que estar entre 1 y 2 años. Grado 4, cuando requiere poseer una experiencia de 2 a 4 años. Y grado 5, pues cuando requiere tener una experiencia mayor a 4 grados. Y aquí el puntaje que habíamos determinado. Entonces, en este caso aquí nosotros decimos, no, el mensajero es grado 1 porque no requiere tener experiencia. Entonces, grado 1, y acuerde que grado 1 equivale a 7 puntos. Por lo menos el archivista colocamos que es grado 2. Entonces nos devolvemos, ¿qué será grado 2 aquí? Entonces decimos grado 2 requiere presentar experiencia aproximada de un año. O sea, para ese cargo, la persona debe tener una experiencia mínimo de un año y equivale a 14 puntos. Listo. Entonces, como aquí le colocamos grado 2, le colocamos 14 puntos y así vamos calificando cada uno de estos subfactores en el grado que le corresponde y le vamos colocando los puntajes correspondientes a cada uno de esos factores y subfactores que estamos calificados.
que estamos calificando. Y cuando ya hemos calificado todo, él nos va a dar un total de puntos. Entonces nos dice por lo menos, mire, el mensajero nos da el total de puntos 110, el archivista nos da 147, este otro es el vigilante, nos da 166 puntos, y así vamos calificando cada uno de los cargos, ¿vale? Entonces no se lo olvide, aquí ¿qué es lo que hacemos? Cada uno de los subfactores lo calificamos con el grado que le corresponde y los puntos que lógicamente corresponden a cada uno de esos grados. Y él nos va arrojando el puntaje total. Aquí abajo yo hice un cuadrito donde ya llegan y se cogen todos esos puntajes. Entonces vuelven y aparecen. Esto no lo tiene que escribir porque automáticamente desde que usted lo escribe en el primer cuadro, él lo va escribiendo. Entonces aquí nos aparece el nombre de los cargos, ¿sí o no? El puntaje total que nos dio la calificación que hicimos y él nos va dando unos salarios, pero todavía estos salarios, ¿cómo determino estos salarios? Pilas. Antes de determinar estos salarios como ideales, tengo que buscar aquí el puntaje más bajo, porque acuérdense que arriba, donde vamos a establecer el valor de los puntos, todavía nos falta una información. Entonces, buscamos el puntaje más bajo. Y aquí nos dice que el puntaje más bajo es 109. ¿Ya? Todos los otros puntajes están por encima de 109. Entonces, este puntaje, que es el puntaje más bajo que nos dio los cargos no calificados, ese valor lo coloco aquí arriba. Lo coloco aquí. Este valor del puntaje mínimo es el puntaje más bajo que obtuvo el cargo dentro de los no calificados. Cuando yo aquí coloco el salario mínimo, cuando yo aquí coloco el puntaje más bajo que se sacó, él me va a dar el valor por cada uno de los puntos que le otorgó a ese cargo. Entonces, digamos, aquí nos dice, mire, el valor por cada punto es 7.000. ¿Qué quiere decir? Por cada punto que haya sacado ese trabajador, le vamos a pagar 7.167 pesos. Esto automáticamente nos sale este valor. ¿Realmente de dónde nos sale este valor? De dividir el salario en el puntaje mínimo. Con base en este puntaje es cuando ya él nos hace la operación y entonces ya nos determina aquí. Ya nos determina aquí los salarios. Entonces, ya, como vemos, el salario, el puntaje mínimo, nos va a aparecer el salario mínimo que teníamos, ¿vale? Y entonces ya cuando le colocamos estos puntajes arriba, pues él ya nos va a calcular todo el resto de salarios, automáticamente lo hace. Y ustedes van a ver abajo, la calificación que le dimos a cada cargo, se nos va a reflejar aquí de manera gráfica. Esto es lo que más descorcha, ¿no? Porque entonces imagínate que uno comienza a ver, vea, esto acá abajo son todos los subfactores que usted calificó. Todo eso son, ¿sí o no? Y lógicamente aquí aparece el nivel de los grados, o el puntaje que le dimos por cada uno de los grados. Y entonces él nos va mostrando, digamos, en el caso del cargo del mensajero, nos va mostrando gráficamente cómo fuimos calificando cada uno de esos subfactores, y así nos va mostrando el gráfico de cada uno de los cargos que analizamos, ¿vale? Entonces aquí, como eran varios cargos, pues ahí no hay. Estos que no aparece nada es porque en esos cuadros no relacionamos ningún cargo, no calificamos ninguno. Y así vamos haciendo con los demás. Entonces, una vez hemos calificado a los no calificados, comenzamos lo mismo, colocamos aquí todos los cargos que estén dentro del nivel de puestos o trabajadores calificados. Entonces nosotros habíamos dicho, hombre, el salario de los no calificados es el mínimo. Pero resulta que ya aquí los calificados ya son personas que requieren una preparación, por lo menos de estudios técnicos. Entonces, yo aquí ya no le puedo colocar el salario mínimo. Digo, bueno, el salario más bajito para los no calificados es el salario mínimo, pero para los calificados lo voy a aumentar. Entonces ya usted determinará. En el caso de aquí, pues cuando hice este cuadro hace 2 años, el salario mínimo era 781.000 pesos. ¿Sí o no? Entonces yo dije, hombre, a estos de los cargos calificados le voy a aumentar como 69.000 pesos. Entonces ya le coloqué el salario mínimo de este cargo. Este ya no es el salario mínimo mensual que estipula el gobierno, sino el salario mínimo que voy a pagar a este cargo. A los de estos cargos, el salario mínimo. Lo mismo, comienzo a calificar cada uno de los factores. Cuando ya he calificado todos los cargos, ubico cuál es el puntaje mínimo. En este caso el puntaje mínimo aquí fueron 160. Este puntaje mínimo
el puntaje más bajito que me sacó el trabajador ahí, lo coloco aquí en este cuadro. Entonces aquí coloqué el salario mínimo para esos trabajadores calificados, el puntaje del cargo más, el cargo que sacó el puntaje más bajito, y eso me va a dar el valor por puntos. Cuando ya esto aquí me hace la operación y me da el valor por puntos, o sea, por cada punto, a esto le vamos a pagar 5.313 pesos. Cuando yo ya vengo aquí abajo, ya él me va a comenzar a mostrar los salarios de cada uno de los cargos que hacen parte de esta clasificación. Entonces vamos a ver todos los cargos, el puntaje que sacó cada cargo y el salario ideal. Yo por lo menos, digamos, aquí ayudante de laboratorio me dice, hombre, ellos, el salario ideal sería 900, con el salario mínimo que había en ese momento, ¿no? 972.000 pesos. Entonces yo puedo decir, hombre, le voy a pagar 950 o le voy a pagar 1.000.000. Le puedo pagar un poquito por debajo o un poquito por encima, pero yo ya tengo una base. Es muy diferente cuando yo digo, páguele el mínimo. Otra cosa es cuando yo ya tengo un salario ideal basado en la calificación que hicimos en unos factores y con base en ello comienzo a determinar cuánto le voy a pagar. Y lo mismo, aquí comienza a mostrarnos los diferentes comportamientos de las calificaciones que hicimos a cada uno de los trabajadores. Y de esta manera vamos haciendo lo mismo con los cargos de supervisión, hacemos lo mismo con los cargos técnicos. Recuerden que siempre vamos variando este valor, ¿no? Nosotros vamos subiendo este valor porque entre más preparación y sea más alto el nivel de la persona que va a desempeñar ese cargo, pues lógicamente el salario mínimo para esa calificación de cargos, pues lógicamente debe ser más alto, ¿no? Y así nos va dando, y así vamos calificando cada uno de los diferentes cargos que tenemos. Por último, lo que tenemos que hacer es copiar los cargos en esta tablita. Con base en esta tabla es que vamos a hacer el diagrama final. Entonces, colocamos los cargos en orden, o sea, el primer cargo es el que nos dio el puntaje, ya el puntaje más bajito de todos los cargos, y así vamos relacionando los cargos, ¿ya? Y de último colocamos el cargo que sacó el puntaje más alto, que en este caso me imagino que es el gerente general, ¿ya? Entonces, vamos relacionando los diferentes cargos, él nos da los salarios. Y cuando ya hemos relacionado aquí todos los cargos, los puntajes y los salarios, entonces ya nos venimos al gráfico final, y este aquí nos va a mostrar el comportamiento de todos los cargos de la empresa. Entonces mira que nos va a relacionar, acá abajo aparecen el nombre de los cargos, aquí van a aparecer el rango de salarios, y aquí nos va a mostrar cada uno de los salarios. Mira, entonces yo digo, ¿cuánto gana el mensajero? Pues vengo aquí y aquí lo puedo proyectar, ¿ya? Que digamos que cuánto gana el supervisor comercial, pues llego y me proyecto aquí y aquí lo proyecto y me va a dar. Lo que pasa es que aquí, pues para no colocar tanto número, coloqué rangos, ¿vale? Muchas personas lo pueden comprender así, o a otras personas les puede gustar con el código, con el gráfico de barra. Entonces lo mismo, entonces yo aquí también en el tallercito, o en el ejemplo más bien, les coloqué el gráfico de barras, y entonces lo mismo, aquí aparecen todos los cargos, los diferentes cargos que hay, todos los cargos, aparece el rango de salarios, y lógicamente vamos viendo la variación de cada uno. Aquí no aparece así porque cuando yo hice, cuando relacioné los cargos, pues los relacioné, digamos, hay algunos cargos, hay algunos puntajes que me quedaron mal. O sea, este 180 tenía que ir aquí arriba. Ya, o sea, aquí se me intercambiaron los cargos, no lo organicé bien, entonces por eso aquí en el gráfico me dan uno más altos que otro, pero si lo organizo bien, pues lógicamente me tienen que ir incrementando en orden, ¿vale? Y eso es lo que se llama, muchachos, la valoración de cargo. O sea, recuerden que este método lo que busca es que nosotros determinemos cuáles son los salarios ideales. Mire que no estoy diciendo salarios finales, nos da el salario ideal. Con base en ese salario, pues yo ya lógicamente puedo establecer a la persona que desempeña ese cargo cuánto le voy a pagar. Es una manera más honesta, más equitativa, para realmente pagarle lo que la persona merece de acuerdo a las exigencias del cargo. Teniendo en cuenta que usted, digamos, yo necesito un asistente contable y usted puede ser contador titulado. Yo no le voy a pagar a usted por lo que usted sepa. Yo le pago es por las exigencias del cargo. Entonces, si usted es un contador, está varado y no ha conseguido trabajo,
y entonces se metió como auxiliar contable, pues yo le voy a pagar a usted el salario que hemos estipulado para el auxiliar contable. Ya, porque aquí en valoración de cargos tenemos en cuenta son las exigencias del cargo, lo que exige el cargo, la preparación que debe tener la persona para el cargo, pero lógicamente sabemos que hay personas que están muy capacitadas para ciertos cargos y tienen que desempeñar ese cargo porque no han conseguido trabajo. Entonces, nosotros a esa persona no le podemos pagar más, le pagamos es el valor del salario que hemos estipulado para el cargo. Por eso se llama evaluación de cargo, es el salario que vamos a estipular para cada uno de los cargos que tiene la empresa. Bueno, muchachos, no sé, espero, pues hubo un poquito de bulla porque aquí lo hice y la familia estaba por ahí haciendo bulla y todo, pero de pronto lo que busco es tratar de darle un poquito de claridad con esto, ¿vale? Cualquier cosa, ustedes saben, muchachos, que ahí estoy para colaborarles. Ha sido un placer y ojalá que me les vaya muy bien en ese proyecto.